Hola, bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos muy felices de recibir en el estudio a esta humana nacida en el Distrito Federal. Humana. Actriz, productora, estudiante de ballet clásico, canto, música, apreciación cinematográfica, directora, actriz de más de 50 películas, actriz de teatro, de televisión, estudiante de guión del Centro de Capacitación Cinematográfica, activista, flexitariana, maestra de actuación. ¿Qué es flexitariana? ¿Qué es flexitariana? Giovanna Zacarías. ¿Qué es flexitariana? Humana, ¿eh? Así, faltó que me dijeran un gremlin. ¿Qué es flexitariana? Que comes de todo. Ah, a veces sí. dejas la carne. Yo soy te cuidas de vegana. esto. Yo soy vegana, sí. Explícame, por favor. Pues soy vegana, no soy vegana, soy vegana, pero pues hay que lo entiendan como quieran. Oye, No quise decir eso y dije flexitariana. ya ¿Está no bien? hago música. ¿Ya no haces música? No. ¿Por qué? Pues esos eran mis años mozos, tu semblanza es vieja. La semblanza que recibí fue vieja. Sí, pinche vieja que te mandó eso. Yo ya voy a quitarla de la música. Cantar todavía en el baño. Oye, no, aparte te iba a decir, ¿cantaste o vas a cantar en uno de los proyectos más nuevos que estás trabajando? No, canté en Sonora. Y en algo más. Voy a cantar en Acabas otra de cantar en cosa. algo más, ¿no? Bueno, mañana voy a hacer una audición donde voy a cantar Las Simples Cosas Ok. de Chabela Vargas. A ver. A ver si aguanto no llorar cuando la cante. ¿Podemos escuchar un poquito? No, gracias, no. Por favor. No, no. Como preparación para el casting. No, hombre, no. Ya hasta empecé a sudar, güey, así. No, espérate, no, dame chance. Lo de Sonora, ¿qué cantaste en Sonora? Lágrimas Negras. Lágrimas negras. Porque es una canción fetiche de Alejandro Springal. Siempre la pone en todas sus películas y me hizo que la cantara en el auto. Estuvo bonita esa parte de la parte de ensayar para cantarla en la película, ¿no? O sea, me gustó hacer esa película porque cantaba, tenía escenas de acción, tenía que llorar, me tenía que enojar, me tenía que todo, tenía que besuquear a alguien, todo me pasaba. ¿Dónde filmaste Sonora? En la reserva de la biosfera en el Gran Desierto de Altar. Una cosa titánica, ¿no? Pues sí, porque era una película que necesitaba 50 millones de pesos o más. No alcanzamos esa lana. Era una película que necesitaba 12 semanas de rodaje y solo tuvimos 7. Wow. Entonces sí era como un poco frustrante querer hacer una película de esa envergadura y pues llegar al resultado que llegamos, ¿no? Que me parece muy bonito el resultado porque a mí me gusta la película, pero sí me hubiera gustado tener las 12 semanas. Pero we are not Hollywood. We are not Hollywood. ¿Qué tal se porta en un esfuerzo como ese? Es toda una familia, ¿no? Es todo un esfuerzo colectivo el llevar a cabo la misión bajo la batuta del director y demás. Todo el mundo quería sacar fotos de la película porque además de todos los paisajes increíbles de la reserva de la biosfera, que es un lugar que la verdad yo nunca hubiera ido si no hubiera sido por la película. O sea, no se me hubiera ocurrido ir. Y hay una escena muy bonita donde está una duna y como no podíamos pisar las dunas porque se marcaban y entonces como las borrábamos, todo el mundo tenía que ir por el mismo caminito llevando el equipo, los actores, la comida y entonces solo manchar esa misma línea de duna, ¿no? Y nunca tocar el set y una serie de cosas como en la reserva de la biosfera nunca ha sido pisada durante siglos por el hombre y entonces esas cosas estaban totalmente como bardeadas y te decían, estos son los caminitos por los que puedes ir, por los que va a ir el carro, pero todo lo demás no puedes tocarlo, es intocable. Entonces, todo lo que tú vas a tocar, que hay que, porque hay una parte turística y otra que no, hay que borrarlo y así. Entonces era una cosa, fue una experiencia de vida, creo que es. O sea, El Zorro era difícil porque tenía otras implicaciones. Cada película tiene una cosa distinta y difícil. Pero Sonora sí era una película que Sonora era un personaje en sí. O sea, la locación era un personaje protagónico de la película. Y entonces te exigía que estás a 42 grados y tú estás hasta acá de vestuario. Y entonces tienes un crew que no le da ni una sombrita. O sea, son situaciones que sí pasas con un crew pequeño y que sí te hermanas o que pasas cosas muy duras en el set y entonces eso de pronto hace más especial la película
si realmente el deseo era hacer una película, ¿no? Conozco muchas películas que salen, que son muy difíciles de hacer, pero solo querían lana o eran películas horribles y entonces nunca te vuelves a ver porque la experiencia fue espantosa. Aquí la experiencia era muy dura, pero el amor a hacer cine como antes, o sea, como en la vieja escuela de cine, siento yo, hace que te hermanes muy cabrón. O sea, no eras así. ¿Qué es lo que lo hace que la llames en la vieja escuela del cine? Creo en las jerarquías en el cine, creo en el respeto al director en el cine, creo en el rollo de... No es que no admire a los millennials, youtubers, whatever they are. Es más, ni los conozco, no sé ni quiénes son. Pero estar en un set donde compartes un set con Dolores Heredia, por ejemplo, ¿no? Pues es un sueño. Yo vi Santitos en el cine Lumière, por donde vivían mis papás hace siglos, y ver a Lola Heredia en Santitos era una cosa que era brutal, y de pronto compartir con ella. O sea, como saber bien el trabajo de los demás y admirar el trabajo de los demás, y como con un rollo de respeto y admiración realmente como de todo el crew, de saber con quién estás. O sea, yo siento que a veces la gente llega a trabajar y no sabe ni con quién están, ni qué han hecho, ni... Yo veo a muchos jóvenes que quieren hacer cine y no saben nada de cine mexicano, ni de sus guionistas, ni de sus directores, ni de sus sonidistas, ni sus directores de arte. Solo quieren llegar, quieren ser famosos, y eso no tiene nada que ver con el arte ni con hacer cine. Entonces, Sonora se hizo por el amor a querer hacer cine. Si no, no haces una película de esa envergadura sin dinero. Solo lo haces porque estás enamorado de hacer cine, de que se te va la vida de eso. Si no, no haces una película así. Y terminas todavía más profundamente enamorado, ¿no? No, bueno, cuando veo la película, yo veo la película y la amo, ¿no? O sea, hay películas que te marcan. De la infancia, de Carlos Carrera, es una película que cada que la veo no puedo evitar llorar, ¿no? O sea, es imposible que no llore, igual que con Escrito en el cuerpo de la noche de Jaime Humberto Hermosillo. Fue mi primera película que me regaló y me descubrió Manuel Tegel, que le estoy muy agradecida, le voy a estar agradecida toda mi vida. Pero veo Escrito en el cuerpo de la noche, la gente que sale en esa película, porque era un homenaje de Jaime Humberto Hermosillo hacia su madre, hacia su juventud cuando quería ser cineasta, pero pone dentro de la sala de cine a Javier de la Colina, a Emilio Carballido, a como mucha gente importante de la época, de amigos muy cercanos y queridos, como público viendo la misma película. Y también en esa película hay parte de mi vida porque hay gente sentada en las butacas de la que yo en ese momento estaba enamorada, y era mi primera película, y todo tiene un significado mayor. Entonces, y era una bebé. Entonces yo veo la película y no puedo parar de llorar tremendo. O sea, es una cosa de una nostalgia que eso sí te deja el cine. Genera un archivo viviente. O sea, te deja un registro para toda la vida. Y entonces ya me veo yo de viejita como en Cinema Paradiso, en la sala de cine, güey. Viendo fotos de besos de todos mis exnovios. Ay, sí, ¿no? Llorando así. Así como con 100 besos ahí. A todos, porque luego les saco fotos de los besos a todos. Y entonces ponerlos a cada uno y decir, wow, y ese qué bien besaba, no, hombre, ese besaba de la chingada, pero era buena persona. Y así. Por profesiones debería de ponerlos también. Sería muy interesante. Pero alfabético siempre, para que sea fácil de encontrar. No lo había pensado en alfabeto. Sí, gracias por el tip. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que sí, el cine tiene, para mí todavía magia. Hoy hablé con un productor y me decía, el cine va a sobrevivir, Giovanna, pero el cine ya no, o sea, los cines ya no importan tanto como las plataformas. Alguna vez leí una entrevista, no sé si era de David Lynch o de, no recuerdo qué director, que decía que añoraba con tener una plataforma donde pudiera ver todas las películas que quisiera en su casa cuando quisiera. ¿Quién fue? Ya no me acuerdo, pero yo dije, bueno, ya está pasando ahora y ahora la gente ya no necesita ir al cine, cosa triste. Totalmente. Las plataformas son una buena manera de llegar a todo el mundo, pero el ritual del cine y eso de que el cine, ya la taquilla no vende, y eso está muy triste, ¿no? Es que a mí me gusta lo viejito como esto.
Oye, ahorita que dices lo viejito y que mencionaste Escrito en el cuerpo de la noche, uno de mis directores favoritos, Jaime Humberto Hermosillo, y Manuel Tail, adorado, invitado de hecho del podcast. Platícame cómo llegaste, platícame cómo fue filmar tu primer película, llegar al casting. Por terca. Mira, cuando yo estaba en la escuela de Ludwig Margules, en el Foro Teatro Contemporáneo, desde antes de entrar ahí yo sabía que yo quería ser actriz de cine, pero mis papás decían que eso no era una carrera, ¿no? Entonces, inclusive en el Colegio de Madrid donde estudié, te hacen un examen para ponerte en el área que te corresponde y a mí me correspondía económico, o sea, me correspondía área 6, que era la que sí tenía el Madrid área 6, pero me decían, no, pero mira, todo te sale área 6, pero yo creo que si quieres comer, tienes que irte económico-administrativas, que es tu segunda opción. Y yo decía, híjole, qué pinche, ¿no? Y entonces no le hice caso a los del Madrid, me metí en área 6 y quería ser actriz, pero pues en mi casa no, y luego yo era pésima alumna, reprobaba todo lo reprobaba. Y entonces yo decía, ¿qué iba a hacer de mi vida? Estoy frita. Y dije, bueno, voy a hacer los exámenes de la escuela de cine, porque primero hice examen al CCC y al CUEC, por el cine, ¿no? Y luego dije, bueno, pues en lo que sale el CCC y el CUEC voy a hacer exámenes en las escuelas de actuación, y en todas me recibieron. Y entonces ya cuando venían otra vez los exámenes del CCC y el CUEC, y decían, no mamá, me la estoy pasando tan bomba que me voy a quedar en la escuela de teatro. Hice el examen en el CUT y me recibieron, y luego me corrieron por llegar 5 minutos tarde. Yo era de la generación de Humberto Busto, de Mariana Gajá y Yuriria del Valle. Y luego me corrieron y me fui con Ludwig. Y me hizo el examen David Holguín, el director de teatro y dramaturgo David Holguín. Y entonces pues me quedé ahí, me la pasé, creo que es la etapa más divertida y más bonita de mi vida. Porque hacía tanta locura y luego me emancipé sexualmente, porque en mi casa me decían que yo no podía tener sexo con nadie hasta que no me casara y ser niña bien, ¿no? Claro. Y entonces yo desobedecí, me metí a la escuela de actuación, perdí la virginidad, Digo, sí. la vida loca. Digo, nunca me drogué, nunca nada, pero pues viva el sexo libre, el Ni power. tampoco fumaban marihuana. Ni tampoco fumaba marihuana. Y entonces, como no me drogaba, todo el mundo me excluía en la escuela. Decían, ay, no invites a Ivana porque ella no se droga, güey. Ni fuma marihuana. Ni fuma mota, ni nada, güey. No bebe, come sano, va al ballet, es aburrida, güey. No, orgías tampoco podemos hacer con ella. Entonces tampoco le invites porque solo ha cogido con una persona en su vida. Entonces, pues no la podemos invitar a la orgía, entonces tampoco. Y entonces, pues así, era un ente muy solitario en la escuela. Pero me la pasaba bomba, porque yo estaba haciendo muchas cosas que me gustaban. ¿En qué momento, o sea, supiste, quiero actuar? ¿Te gustaba el cine? Ok, pero ¿a quién viste? Desde los 3 años lo sabía. ¿Por qué? A Dolores del Río. Abandonada. O sea, pues sí, pueblerina. Bueno, no, pueblerina es Columba Domínguez, no. Vi esta película de Pedro Armendáriz con Dolores del Río, sí, Las Abandonadas. Y pues, güey, esta película también de María Félix con Pedro Armendáriz también, la de la soldadera que va detrás de ella, ¿cómo se llama? De él, Enamorada. Es que crecí viendo esa parte del cine y todo eran las películas que ponían en la tele. Claro. Y entonces la levantada de la ceja de la doña, la levantada de la ceja todos levantaban la ceja, fíjate bien. Dolores levantaba la ceja, Armendáriz levantaba la ceja, la doña levantaba la ceja. O sea, te querías hacer el muy acá y había que levantar la ceja. Y entonces yo, y nunca he podido levantar, no sé levantar la pinche ceja, ninguna de las dos, güey, ¿no? A ver. No, ninguna. Ninguna. Bueno, decía, bueno, a ver cómo le voy a hacer. Pero me gustaba mucho ese rollo del cine. No quería ser actriz de telenovelas. No me interesaba, yo quería estar en una pantalla grande. Me parecía como la élite de la actuación, aunque ahora he cambiado, todo cambia. Y veo el teatro y me parece admirable lo que hacen los actores de teatro. Son unos maestrazos, o sea, sí. Ya no hago teatro. ¿Por qué? Pues porque así como dicen que el cine es sectario, el teatro es más sectario aún, porque mira, en el cine yo no conocía a nadie. Jaime Humberto Hermosillo me hizo una audición y me quedé con el papel, ¿no? Eso es democracia.
Pero en el teatro, si no tienes un amigui, o eres del grupo selecto de no sé quién, o tienes la fortuna que Sutano te escoja por su dedo divino, así, hay no audiciones, tú trabajas con tus amigos. Un poco también en el cine. No. ¿Para nada? A ver, yo acabo de hacer 2 series. Y no, hablo en la actualidad, ¿eh? No. ¿No? No. Sigue siendo súper abierto. Yo creo que sí, claro, Okay. si no, no habría tanta gente nueva. Okay. Es tan abierto que existe Yalitza Aparicio. La sacaron de una comunidad rural en Oaxaca y ni siquiera es actriz, es algo hiperabierto. Pero ese es un caso muy puntual en el que es un proyecto pensado y creado para atender para empezar una de estas Es cosas. muy de abierto, no el cine actriz, es, no el actor, cine es muy ¿sabes? abierto. Si tú lo haces, o sea, si realmente un director y un productor quieren una película y quieren el mejor actor que pudieran tener para la película, hacen un casting y lo encuentran. También hay películas donde dicen quiero a Eugenio Derbez. Y entonces le hablan a Eugenio porque para ellos Eugenio significa una taquilla, un boleto vendido, ¿no? Claro. Pero el cine es más democrático, pues es como todo, el teatro no hacen audiciones, ¿dónde? Igual en Broadway, aquí un poco en la comedia musical, pero no. Uh-huh. Dices que por terca te quedaste, fuiste a hacer casting con Manuel. Fui a hacer casting con Manuel, pero yo antes de ir con Manuel un día me dijo que fuera a llevar mis fotos. Yo todavía me acuerdo de una cosa que le dije, que me decía, ¿de qué color tienes los ojos? Y yo como no le quería decir cafés igual que todo mundo, le dije color maple, güey, para hacerme la interesante, güey, terrible. Pero bueno, me dijo, ven a mi lugar y deja las fotos. Y me acuerdo que ese día nadie me abrió y estaba lloviendo a cántaros. Me hice sopa. Me metí al edificio, nadie me abrió, entonces las dejé abajo de la puerta. Me acuerdo que en ese momento se imprimían y le ponías el currículum atrás y todo, hacía todo ese mamotreto. Y lo envolví en una bolsa de plástico y lo dejé abajo de la puerta, o sea, en una bolsa de plástico para que no se mojara en lo que llegaba el edificio, ¿verdad? Luego me quedé encerrada en el edificio y hasta que alguien me abrió. O sea, yo sí le sufrí. A Claudia Becker le rogué 5 años de mi vida para que me diera un casting. Oye, a ver, pero espérame. Luego, te fuiste del edificio y luego te habló Manuel. Y luego me habló Manuel. Y la verdad es que era una época en que como yo estaba en la escuela de Margules, hablaba al CCC, ni siquiera hablaba, güey. Me paraba en el CCC y en el CUEC y veía qué tesis se iban a hacer o cortos. Y yo le decía, oye, sé que vas a hacer una tesis, pero yo quiero actuar. Y me decía, no, es que no me sirves. Pero puedes hacerme el casting del corto. Y yo decía, sí. O sea, con tal de entrar y conocer a la gente, decía que sí a todo. Así conocí a Paula Astorga. ¿Quién es Paula Astorga? La que fue directora de la Cineteca Nacional. Dinos también quién es Margules, para los que no saben. Margules era un polaco que llegó aquí huyendo del Holocausto, Premio Nacional de Arte, una vaca sagrada con Mendoza y Luis de Tavira, según lo que me tocó a mí. Y fue un maestro que generó como el grueso de los actores que ahorita serían los actores de culto o la gente más importante de pues la escena artística, teatral y cinematográfica, porque él también fue maestro del CCC. Y era un tipo brillante y él generó una escuela de cine donde ahora es que es muy raro, pero cuando entré al CCC hablaban de ciertos maestros, incluyendo de Margules, que ya había fallecido, y era muy fuerte darte cuenta que tú habías estudiado con el referente de los que eran alumnos en ese momento. Y Margules fue un referente muy fuerte en mi vida porque yo creo que ha aguantado, porque era tan cabrón la carrera en su escuela, que entonces afuera, en el mundo real, el rollo de lo difícil que podía ser ir a poder pedir trabajo y buscarlo, no era tan difícil por haber estado con él, que era muy cabrón. Tenía un grado como de actuación. Ahora está muy, muy de moda la actuación contenida, ¿no? Está de súper moda. Pero en ese momento, cuando la actuación era el melodrama de las telenovelas, Ludwig te pedía un desarrollo de personaje mucho más contenido, mucho más de fondo, mucho más de un análisis más elaborado hacia ti, sin un show off
y sin nada, decía que llorar era la cosa más fácil del mundo y era un tipo implacable y perfeccionista. Entonces ese me tocó de maestro, porque estaban los de la escuela de, ya sabes, los de la escuela de Tavira se burlaban de los de Ludwig, y los de Ludwig de los del CUT, y decíamos, los del CUT solo saben echar maromas, ¿no? Y luego decíamos, y los de Tavira solo saben gritar todos, y los otros decían, pero los del foro no saben mover ni un dedo, y así, ¿no? Y entonces, pues me tocó esa escuela donde estaba Julieta Gurrola, que fue mi maestra, Laura Almela, Luisa Huertas, que fue mi maestra, Torre Lafam, que fue mi maestra, Alfredo Michel, Rodolfo Obregón, Mario Espinosa, David Holguín, Rafael Rosales, Víctor Weinstock, Torre Lafam, no sé si ya dije a Torre Lafam, Alicia Sánchez, me acuerdo que Villoro nos iba a dar clases. Por él conocí a Susan Sontag, era la manera más bonita de conocer a Susan Sontag, era con Villoro. Pues era una escuela que estaba como que era el semillero de las cosas artísticas, ¿no? Y tenía Ludwig una cosa que me gusta mucho y que ahora le agradezco, era tan contenido su manera de actuación que para el cine servía perfectamente, ¿no? O sea, yo no empecé al grito de ¡ah! Y como siento, ¿no? Es otro tipo de intensidad. Veo a Julieta Gurrola y veo pues un monstruo escénico dirigida por ese hombre y digo, así, ¿no? O Laura Almela, o no sé. Pero Julieta es una cosa que agradeces cada que la ves parada en un escenario. Que la acabas de ver en Hamlet, ¿no? La acabo de ver en Hamlet, pero siempre he visto a Julieta en todo. Y te da orgullo haber sido su alumna. Claro. Y dices, ojalá algún día sea como Julieta un poquito. A ver, mencionaste a Claudia Becker. ¿Qué hiciste con la Becker? Con la Becker le rogué 5 años. Uh-huh. O sea, 5 años. Ella tenía un departamento enfrente de su castinera, en González de Cosío. Y yo iba cada año a pedir que me dejara hacer un casting, porque en ese momento todo lo concentraba Claudia, no habían muchos directores de casting. Desde Lonca Becker, imagínate, desde la época de oro del cine mexicano, estaba cabrón. Entonces iba, no me daban nada, nadie me llamaba, pero recuerdo que un día ella salió de viaje, no sé qué pasó, y trajeron una película norteamericana para hacer casting que se llama Puerto Vallarta Squeeze. En ese momento solo habían sido protagonistas de películas gringas Salma Hayek, Elpidia Carrillo, muy poquitas, Katy Jurado y así. Y Alejandro Reza estaba con Claudia y me acuerdo que él llamó a todos, ¿no? Porque democrático, Ale dijo, yo le llamo a todos. Todavía existía el VHS, imagínate, llevaba mi demo en VHS. Y entonces, ya estoy develando mi edad, está muy cabrón. Y entonces me llamó Ale, hice el casting y luego me hablaron para un callback. Y pues, de que sentías que te podías quedar, era una cosa rara, me acuerdo. ¿Cómo sentías? ¿Cómo sabías? ¿Cómo sentías eso? No sé, sentía que era mío, que había algo emocional que era mío con ese rollo, pero luego resulta que luego hay dedazos y se lo pueden dar a alguien. Y no sé, fui la primera en hacer el casting y me dijeron, me habló Sandra Becker, me acuerdo, me dijo, no lo podemos creer, pero pues ya te quedaste con el papel. Imagínate, es un protagónico con Harvey Keitel y Scott Glenn, chavita. En ese momento yo vivía en una azotea, no dormía en el colchón de un muerto que me habían regalado. Y entonces decía, o sea, era un sueño, güey. Y pues ya me hice muy amiga de Scott Glenn y me hice muy amiga de Harvey, fue muy lindo conmigo. Y me hice muy enemiga de Craig, no es cierto. A Craig le dio un poco de celitos cuando empezaban a llamar las llamadas de los managers gringos que decían, perdón por el puta, una newcomer actress, Mexican, Latina, Shell Bomb or whatever it is. Y entonces me hablaban para ofrecerme contratos para volverme parte de su agencia. Y Craig, yo era bien tontota, güey. Me decía, no firmes con ese porque seguramente, y así. El chiste es que yo no sé qué me envolvió que yo no firmé con nadie.
¿Cómo crees? Tontísima. Era bien... O sea, es que... Y estaba sola, no le preguntaba a nadie, no... Pésimo. Pero qué bonito nos salió nuestra película. Y ahora, hace poco me hicieron un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta. Me dieron un premio y proyectaron mi película en el Malecón. Wow. Oye, con esta, o sea, con Puerto Vallarta, ¿te fuiste a vivir a Los Ángeles? En Puerto Vallarta me fui un tiempo. ¿A Los Ángeles? Sí, pero estaba muy enamorada de mi novio y me regresé. No, sí, no. Sí. No lo puedo creer. Ya tenía un manager, me había mandado Arthur a UTA y luego me mandó a CAA, pero yo estaba enamorada de mi novio. ¿Qué te dirías ahorita a ti misma en ese momento? Porque alguien más lo escuche, ¿sabes? No sé qué me diría a mí en ese momento. Chavos, nunca dejen de hacer lo que quieren hacer porque se enamoren de alguien. Point. Salud por eso. Muy bien. Si el otro no puede acompañarlos, pues ni pedo, pero ustedes se van. Exacto. ¿Cuándo te volviste a ir a Hollywood? Me volví a ir a Hollywood en el 2006. Me gané una beca para estudiar allá. Y estuve esa temporada allá. Y luego me volví a ir en el 2011 para hacer una película con Sharon Stone. De ahí nos hicimos amigas, la güera y yo. Border Run, que dirigía Gabriela Tagliavini. Y también salía Billy Zane. El Billy, mismísimo fantasma. El Billy Zane divino. Y luego, después de eso, alguien me recomendó para otra película que se llamaba Salvation. Como que alguien había sabido de mí de esa peli, de que estaba bien en esa peli, y entonces me invitaron a Salvation. Y luego el mismo productor de Salvation le dijo a Jesse Holland y a Andy Mitton, otros chavos que hacen películas de terror, que me llamaran para hacer película de terror. Y entonces salía de una medium entre los vivos y los muertos. Y creo que eso es lo último que he hecho, porque luego me fui a vivir a Los Ángeles como un añito, en el 2014. ¿Qué tal? Me encanta Los Ángeles. O sea, la gente va a Los Ángeles y sí les pasa lo que a mí me pasaba al principio, que decía, qué lugar tan horrible, no tiene vida. No, o sea, si tú rascas dentro de Los Ángeles es muy padre. Claro que Los Ángeles tiene sus reglas y su mercado y su cosa nefasta, pero es el lugar de los sueños, ¿no? La La Land. O sea, the dreams come true, si le pegas, ¿no? Pero la verdad es que no puedo pagar la vida de 20 pesos el dólar. Si no, ya estaría ahí. Uh-huh. Platícame de Martin Campbell. Hiciste La Máscara del Zorro 2 con Antonio Banderas, a un grado de distancia de Almodóvar, con Martin Campbell. Ay, Antonio me presentó a Almodóvar. ¿Cómo? Platícame eso, por favor. Estaba viviendo en el 2014 en Los Ángeles y entonces me dijeron, va a haber un Q&A de Antonio hablando de La piel que habito. No me acuerdo qué película era. Sí. Y entonces voy a la tiendita a comprarme algo de beber y en eso pasa Antonio y le digo, ¿qué pedo, pinche gachupín? Y se voltea y me dice, Giovanna, porque Antonio siempre es así. Y le decía, Pedro, te quiero presentar a Giovanna, una amiga con la que hice El Zorro. ¿Te acuerdas del Zorro 2? Ella estaba conmigo. Te la quiero presentar. Y entonces Pedro, muy amable, decía, era como ver a Santa Claus. Wow. Era una cosa, güey. Bueno, a mí no me trajo nada Santa Claus, pero bueno, era como ver a Melchor Gaspar iba a saltar y saber que ahí lo tuviste cerquita, que les pudiste pedir el elefante o algo. Entonces, o mínimo un casting. No Deja tú el elefante, wey, o sea. Cuando me presenté Pedro y besé a Pedro y todo, y casi me da algo. Oye, bueno, a ver, dime de Martin Campbell. Como quiera, quiero saber cómo es trabajar con un director de ese tipo. Amo a Martin Campbell, espero que, no sé, que nos dure mucho tiempo, pero todo era You bloody bastard, son of a bitch, no sé qué, ¡cut! Y luego ya que hacía todo y decía todo eso, se empezaba a cagar de la risa. Era adorable, Martin. Y nada más para poner en contexto, Martin Campbell ha dirigido La Máscara del Zorro, sí. Golden Eye de James Bond, yes. La Leyenda del Zorro, que es donde estuviste tú, sí. Casino Royale de James Bond, sí. Edge of Darkness de Mel Gibson, sí, y sí. Así, wow. Un chingón, mi querido Martin. Qué chingón.
Adoraba a Martin. Has trabajado con muchos directores, Jaime Humberto Hermosillo, Alejandro González Iñárritu. A mí me tocó el suceso Amores Perros, ¿no? No como a Vanessa Bauche y a los que estuvieron en la peli, pero me tocó el videoclip con él. Y videoclip, que era la canción de Café Tacuba. La canción de Café Tacuba, actuada con los Tacubes. Es un video hermoso en plano secuencia, donde dirigía Iñárritu. Fue de los pocos que dirigió, porque otros los dirigió Oliver Castro. Y fotografiaba a Rodrigo Prieto. Y era muy padre porque ahí veías la pasión y los huevos y la dedicación y la visión del negro. Es brutal, ¿no? Y me acuerdo que me pedía que quería que llorara en 6 segundos. O sea, para llegar a ese llanto tenía 6 segundos para llorar. Entonces me tenía que concentrar cabrón. Ya desde ahí las escenas de intensidad, ves, te digo, es tremendo. Pero fue mágico trabajar en ese video. Y me acuerdo que era el primer video que hacía en mi vida. Y por otro lado me llegó el casting y me quedé. ¡Ah, con Manuel! ¿Con Manuel? Creo que sí, fue claro, con Manuel. Pues sí, seguramente Manuel casteó ese video. Y entonces después creo que llegó ese casting a las manos de Manuel. Y pues llegué al videíto de Café Tacuba. Y qué experiencia trabajar. Es la primera vez que trabajé con Tita Lombardo. Y yo estaba muy feliz porque era la primera vez que veía un catering que daba capuchinos. Y había pancito, pero rico y todo así, como todo un catering así, wow. ¿No? Los ballesteros de esa época que también nos alimentaban en El Zorro. Claro. Tita Lombardo, también para poner en contexto, legendaria productora mexicana. Tita Lombardo fue una de las productoras de Amores Perros, la productora de Rudo y Cursi, la productora de todo. O sea, Tita es una institución del cine nacional, o sea, es una chingona, la verdad. Carlos Carrera. Carlos Carrera, yo trabajé con él primero en Capadocia. El privilegio de estar en Capadocia, yo creo que todas lo pensábamos, era sí porque está Carlos Carrera. Y era un director que pues, le tocaba luego que ya no le tenían ni equipo ni nada y sacaba las escenas magistralmente. Y yo quería trabajar con él en una película. Yo había visto Sin Remitente y La Mujer de Benjamín. Sobre todo La Mujer de Benjamín, que era bellísima, con Arcelia, preciosa. Y me acuerdo que me llaman para el casting de Backyard. Y yo me acuerdo que me partí la madre para el casting y no me dieron el personaje. Y luego empezó, después de hacer esa película, él hizo el casting para De la Infancia, que lo hizo Natalia Beristain. Pero De la Infancia ya lo había tocado Claudia Becker antes de morir. Y me acuerdo que Claudia me había hablado de ese proyecto antes de morir y me decía, Carlos Carrera me acaba de traer un proyecto precioso que creo que tienes que hacer tú y Damián Alcázar. Nadie más lo puede hacer. Y yo decía, qué divina Claudia, o sea, que lo viera desde ese momento, ¿me entiendes? Y viene el casting con Natalia, yo me tenía taladrado el rollo de que tenía que ser mío con Damián Alcázar y yo creo que le llevé 3 versiones de casting a Natalia porque yo deseaba ese personaje fuertísimo. Y luego me habla Carlos, me cita en su oficina para darme el guión y pues lo que me dijera le iba a decir que sí, o sea. Y me dijo, ¿y qué pasa si tienes un desnudo en la película? Y o sea, ya me dijiste que sí y no has leído en el guión. Le dije, pues no me importa, eres Carlos Carrera. Le digo, hoy no será la primera vez que me pide que me desnude, es mi desnudo anual. En cada película me piden que me desnude, pero nadie es Carlos Carrera. Nunca me desnudé en la película. Wow. Y trabajar con Carlos es una cosa como, yo no sé cómo lo hizo, pero solo hay una escena donde yo no podía llegar y me acuerdo que me hizo un terrorismo psicológico, fue la única escena. Y me dijo, empezó a hablarme como Margules, me dijo, Mash, no te creo nada. Puta, güey. Me hizo pinole. Yo digo que como me hizo penole me salió. Entonces, pero la verdad es que era un personaje que habla de violencia intrafamiliar, de violencia de género, una mujer golpeada, con hijos, muy pobre,
el marido con amante metido en el alcohol y en las drogas, y era una película muy, muy fuerte para la época, ahorita ya no lo es. Y Damián y yo ahí trabajamos juntos en casa mucho tiempo, nos podía, porque cada uno tuvo la infancia con las dificultades que haya tenido cada quien, dolorosas circunstancias que se superan con la edad, ¿no? Y trabajar con Carlos y tener a Parra, que era el director de arte, de todas las películas de Luis Estrada, pero acababa de hacer Volver con Almodóvar. Uh-huh. Y tener a Martín Buegue, que es un genio, y a María Estela Fernández. Era así como decías, no mames, no lo puedo creer, este es el proyecto de mi vida.